nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay revoluciones cuyos efectos solo empiezan a notarse mucho tiempo después. Por ejemplo, la de mayo del 68. Al día siguiente, bueno, era simplemente una algarada. Medio siglo después, sin embargo, Europa es en buena medida la que aquella gente quería. Y no es seguro que haya sido para bien. En todo caso, esto fue lo que pasó. En París, en mayo de 1968, nació la nueva izquierda burguesa occidental. En vez del rígido esquema del marxismo-leninismo, con sus disciplinadas estructuras soviéticas, en las calles de París apareció una multitud que pedía gozar sin trabas. La revolución ya no buscaba cambiar el modelo económico de producción, ya no clamaba por la dictadura del proletariado, sino que se disolvía en una reivindicación hedonista e individualista de libertad. Eso fue mayo del 68. Todo empezó en los últimos años de gobierno de Gaulle, que había convertido a Francia en una decisiva potencia internacional, pero que desde mediados de los años 60 tenía que afrontar una seria sucesión de crisis económicas y sociales. Son años convulsos en todas partes. La prosperidad galopante de los decenios anteriores se resuelve en una especie de gigantesca frustración de expectativas. La sociedad de consumo se fractura bajo su propio peso. En el plano político y cultural, los efectos de la guerra de Vietnam, la revolución castrista en Cuba y la revolución cultural de Mao en China se combinan con la moda hippie, la ola anticolonialista, el auge de las reclamaciones de emancipación sexual y una nueva interpretación de la lucha de clases. Cada vez se hablaba menos de la lucha del obrero contra el patrón, ahora se hablaba de la revolución de los jóvenes contra los viejos, de las mujeres contra el patriarcado, de los alumnos contra los profesores. En abril de 1968 estallan varias protestas estudiantiles en París. El 10 de mayo el movimiento llega a su punto álgido. Cuando las protestas se generalizan, los sindicatos de izquierda y el Partido Comunista aprovechan la ola para lanzar una huelga general. Sin embargo, todo se va de las manos. Ni los sindicatos controlan ya a los obreros, ni las huelgas guardan relación orgánica con el movimiento estudiantil. Los comunistas más despiertos lo perciben con toda claridad. El cineasta italiano Pier Paolo Pasolini acusó a los jóvenes del 68 de estar haciendo la revolución que el sistema quería, porque en realidad los revoltosos no estaban levantándose contra el sistema, estaban pidiéndole que les diera más. De Gaulle terminó cayendo a causa de aquellas convulsiones, pero no hubo revolución, no al menos en aquel momento. Porque medio siglo después, una buena parte de las ideas de mayo del 68 serían completamente asumidas por el orden establecido. Para el sistema capitalista, la reivindicación de libertad individual plena terminó siendo mucho más rentable que el viejo mundo occidental, con sus corsés morales y familiares tan inconvenientes para el consumo desatado. Mayo del 68 cambió el mapa social y cultural de Europa. Y en ese mapa nos movemos. Javier Ruiz Portella, muy buenas noches. Javier Ruiz Portella, promotor del Manifiesto, director de manifiesto.com, autor de volúmenes como Los esclavos felices de la libertad, que en cierto modo son la síntesis de en lo que se convirtió aquel mundo medio siglo después. En cierto modo, en efecto. Aquel mundo fue un mundo apasionante, no dejó de ser un mundo apasionante, a pesar de todo aquello en lo que acabó degenerando. Es un mundo, ideológicamente hablando, el análisis que acabas de hacer en la presentación es totalmente correcto, adhiero totalmente a él, e incluso para ilustrarlo he traído aquí un ramillete de los principales los famosos eslóganes, lemas, claro, de cuando los muros tenían la palabra que decían. Entonces, por ejemplo, son cosas algunas muy bestias, como por ejemplo, ya no digas señor profesor, di muérete cabrón.
o abramos las puertas de los asilos, de las cárceles y demás facultades, todo ello dentro de un espíritu profundamente igualitarismo. De los manicomios, por ejemplo, es una de las cosas que se puso de moda. Y es muy interesante porque todo eso es en el contexto de una Europa que está acostumbrada hasta entonces, estamos en 1968, es decir, que estamos en la Guerra Fría todavía bien viva, acostumbrada a que la manifestación de izquierda sea la dictadura del proletariado. Y esto sale por peteneras totalmente. Efectivamente, es una manera totalmente distinta de plantear las cosas. Junto con esta reivindicación igualitarista, ultranza, antijerárquica, hay también la defensa de un hedonismo inmediato e intranscendente, con lemas del tipo «viva lo efímero», «gozad aquí y ahora», o «yo decreto el estado de felicidad permanente». Hace falta valor para decretar el estado de felicidad permanente. Lo que es impresionante es que en el momento en que la izquierda parisina está con esas proclamaciones de hedonismo absoluto, la propaganda oficial de los países comunistas es en realidad extremadamente rígida y jerarquizada, defendiendo la familia tradicional, entre otras cosas para mantener el propio sistema de producción, etcétera. Son dos mundos. Sí, por supuesto, son dos mundos, no tienen nada que ver. Y en el último aspecto dentro de este abanico que constituye la cara fundamental de mayo del 68 es el de cuando dicen yo decreto el estado de felicidad permanente. Importante no solamente la pretensión utópica e insensata de la felicidad permanente, sino el de que yo lo decreto, este yoísmo. Y si tú lo quieres, hay de ti infeliz. Infeliz soy yo. No, es una cosa interesante. Que se expresa en otro maravilloso lema que dice mis deseos son la realidad. Así es. Todo lo cual nos lleva a un nihilismo absoluto y exacerbado. Y eso es justamente lo más interesante. Y hay una demencia completa, en realidad. Pero claro, hay que ponerse en el contexto. Aquí estamos acostumbrados a imaginar la España de los 60 como una cosa puritana, tradicional, de no sé qué. Bueno, y hay que subrayar que en realidad casi toda Europa era así también. Y Francia no era una excepción, y que los modelos sociales comunes en Francia eran lo que hoy llamaríamos patriarcales, etcétera. Y desde el punto de vista moral, hombre, no es lo mismo que aquí, pero también ostensiblemente, si no puritanos, digamos, tradicionales. Y el mensaje de ruptura va precisamente ahí, a esa grieta. Y es un poco decirle a la sociedad de consumo, vamos a ver, me estás engañando, me estás ofreciendo la felicidad en el consumo, pero me estás engañando porque a esto le falta todavía mucho y yo lo voy a empujar para que sea posible. Es un poco eso. Ya, lo que pasa es que al mismo tiempo que hay todo este lado de nihilismo exacerbado, que es el que acabó triunfando, cuando decías anteriormente que fue mayo del 68 fue una revolución de largo alcance, es efectivamente cierto, es decir, es ahora cuando el espíritu fundamental de mayo del 68 ha acabado implantándose. Venciendo, y es a esto a lo que quería llegar yo, venciendo a lo que constituía para mí, me parece de una manera muy clara, lo que llamo la otra cara de mayo del 68, y que se expresa con una serie de lemas y de reivindicaciones a los cuales tanto tú como yo podemos adherir perfectísimamente, y que son los siguientes. Por ejemplo, una denuncia radical, clarísima, del materialismo y del consumismo, con lemas como abajo la sociedad del espectáculo y las mercancías, acabaréis todos reventando de comodidad, o consumid más, viviréis menos. Lemas que además están hechos con mucha chispa, con mucha gracia, y uno de los elementos característicos de mayo del 68 es el humor. La publicidad moderna nació en mayo del 68. Claro, pero no es solamente, pero no solamente un elemento publicitario, a mi juicio. Hay también, junto con esto, además de esta denuncia quiero decir que si denuncian el materialismo y el consumismo, no es solamente como ardid para hacer pasar de contrabando otras cosas. Por supuesto. Eso es lo que quiero decir. Es, digamos, una insurrección contra la civilización económica después de que España también, haya vivido los 20 años de mayor prosperidad jamás conocidos. Los 30 gloriosos, como los llaman en Francia. Los 30 gloriosos, como los llaman en Francia, que es la época del desarrollismo en España. El resultado es una generación que dice, no todo en la vida es dinero, vayamos a la imaginación, a gozar, a no sé cuántos. No, pero eso también lo decimos ahora nosotros. Bueno, bien, sí. Lo que te quiero decir es que al final, en la práctica, la civilización de consumo que denunciaban no solo no menguó, sino que se incrementó. La sociedad del espectáculo que denunciaba, por ejemplo, Guy Debord, no solo no menguó, sino que se intensificó, y que lo hizo a caballo del resto de los eslóganes, de todos los que... Claro, pero es lo que estaba... Empecé diciendo esto, claro, que de esas dos caras la que se impuso no es esta.
pero esa también está ahí, eso es todo lo que quiero decir. Y a mí lo que me atrae es esta paradoja, es esta contradicción que me hace ver, para empalmar con lo que decías al principio sobre mi libro, Los esclavos felices de la libertad, me hace ver que hay un entroncamiento con las dos caras que tiene la modernidad. Esta cara, por un lado, iconoclasta, de revuelta, de constatar que no hay un gran principio, unos grandes valores fijos, estables, únicos, y que ante esto el problema es que no se sabe con qué llenarlo. Y lo intentan llenar a trancas y barrancas con lo que se les ocurre y finalmente con esta exacerbación de ideologías de género, de un materialismo que ha empezado impugnando el materialismo para acabar implantando un materialismo a ultranza. Has pasado del materialismo histórico al materialismo histérico, de cierto por así decirlo, sí, claro está. Desde el punto de vista político estrictamente, aquello demostró, uno, que la fuerza del Partido Comunista para controlar realmente la subversión obrera había quedado reducida a mínimo. Totalmente. Tener unas negociaciones con Pompidou y tal, que en la época de los grandes estadistas, al menos en Francia, había terminado. De Gaulle se tuvo que marchar después de aquello. Pese a que había conseguido reconducir el movimiento. Totalmente. Eso es muy interesante. Esa es otra de las múltiples paradojas del movimiento, ¿no? Y que nacía una generación que buscaba, en realidad, construir su propio escenario, que es lo que estaríamos viviendo hoy. Efectivamente. Había ahí también dentro de lo que yo llamo la segunda cara de mayo del 68 una denuncia de la absurdidad y del sinsentido del mundo, con lemas que dicen, por ejemplo, no queremos un mundo en el que la certeza de no morirse de hambre se cambia por el riesgo de morirse de aburrimiento. Yeah. Es decir, el tedio vital como sentimiento contra el cual había que levantarse era algo presente, algo que ha desaparecido por lo demás. Y ese tipo de reivindicaciones, los equivalentes de esta gente hoy en día han desaparecido, no existen. Los Pablos Iglesias y compañía, por ejemplo, nunca te hablarán en esos términos, van directamente a lo anterior. Otros, por ejemplo, estáis tan vacíos simplemente, o bien el único placer de la burguesía es degradarlos todos. Finalmente se convirtieron ellos mismos en burgueses a toda velocidad, además, y hoy vivimos en el mundo neoburgués de mayo del 68. Totalmente, y además con todo ello absolutamente exacerbado, no limitado a ciertos elementos, sino de manera plena y completa. Mire usted alrededor, y lo mismo en eslóganes publicitarios que en medidas políticas de nuestros mandamases o en sus discursos muy particularmente, lo que encontrará usted será exactamente eso, un eco de lo que fue como la radiación del Big Bang que dicen que se ve en la nieve de la tele cuando no hay señal, un eco de mayo de 1968 que aquí hemos tratado de calibrar en una primera aproximación con Javier Ruiz Portella. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. De verdad, mira alrededor, mayo del 68 le está mirando. Muchas gracias y buenas noches.